Bueno, amigos, gracias por estar nuevamente con nosotros. Esta entrevista me la sugirió o me la pidió un amigo virtual, por ahora virtual, Felipe. Así que le agradezco. Me dijo, oye, tienes que buscar un psicólogo para tratar de que el venezolano entienda un poquito y ver cómo puede hacer dentro de tanta tragedia, dentro de tanto dolor, cómo actuar, cómo aprender a actuar, porque a veces vamos como por inercia. María Dolores Paoli es psicóloga, investigadora, terapista, consteladora. Yo la voy a también tratar de utilizar como consteladora familiar, porque yo creo que en una oportunidad, en una entrevista que le hice en Univisión Radio, eh, hablamos de eso y de una experiencia que yo he tenido con una gran amiga de Gleciso, que ahora vive en Costa Rica, y yo creo que me encanta eso de poner orden a las energías en lo presente, las energías que no están y lo que han representado también el bagaje cultural de uno, que va marcado en el ADN. Es así, ¿verdad? Estoy explicándolo bien. Eh, Y justamente yo creo que esta experiencia trata de poner mucho orden interno, ¿no? Ujú. En todo lo que estamos viviendo tanto en Venezuela como fuera globalmente, ¿no? Cómo ponemos orden a lo que cayó en un gran desorden. Sí, yo creo que eso es un aprendizaje importante que todavía no lo estamos viendo después de varios meses, doctora. El mundo nos cambió frente a las narices. Yo recuerdo que empezando el mes de marzo, nosotros solemos, gracias a Dios, comer juntos, mis tres hijos, mi esposo y yo. Y yo le decía, y mi hija se puso bravísima conmigo, me dijo, yo creo que se acabaron los abrazos. Papá, estás loco. Y yo digo, pero es que el mundo cambió. Entonces ellos todavía no lo están viendo o yo no lo estaba entendiendo de una manera, pero sí me estaba dando cuenta de que algo iba a cambiar para siempre y no era momentáneo. No sé quién de los dos está más loco, mi hija Guillermina o yo, o es que el mundo se volvió más loco y nosotros somos parte de ese teatro loco. ¿Qué dice? ¿Por qué nos tocó vivir esto como tal? O cuál es el entendimiento o la explicación que usted le da a este aprendizaje? Bueno, cuando no aprendemos las cosas por reflexión, las vidas siempre nos los da por impacto o por dolor, ¿no? Y yo creo que la humanidad ha estado en una vorágine descendiente de lo que realmente es, ha estado perdida en esa locura del hacer, del competir, de puro lo externo, ¿no? Y viene algo como es un virus que significa transformación desde el punto de vista de descodificación, un virus, una transformación que necesita transformar. Es algo que no vemos, es silente, sin embargo tiene muchos efectos y muchos síntomas, ¿no? Y la experiencia es que lo de afuera se paró. O sea, hubo una calma, nos obligaron a estar en cuarentena, todo se estacionó, la economía, los trabajos, o sea, la forma en que estábamos viviendo generalmente ha sido hacia afuera, o sea, el detente. Detente qué vas a hacer con el tiempo, qué vas a hacer con el... Y nos obligaron forzosamente a estar en cuarentena, o sea, sin poder salir, y entonces empezar a tener todos los roles en conjunto en la misma casa. Eras, o sea, maestra con los niños, eras también de madre, eras ama de casa, eras compañera, eras esposa, eras amante, eras, o sea, todo en un mismo sitio cuando antes había un espacio para cada rol. Entonces, todo eso que te confrontó, confrontó es, ¿dónde estoy? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué es importante para mí? Y hemos tenido muchísimas experiencias, o por lo menos en consulta tuve todo lo que activó en las relaciones, en el concepto del trabajo, en el concepto del dinero, incluso en el concepto de amistad. ¿Qué tipos de amigos tenías? ¿Cómo te relacionaste? ¿Sobrevivió la amistad a la cuarentena? ¿Cómo te conectaste? ¿No? Entonces, esto es una experiencia de ir al contacto humano, de ir al ser y no solo al tener. Claro, el problema de muchos de nosotros los venezolanos es que frente a esta situación, porque quizás en otros países donde la conflictividad política no es tan marcada, donde la política no es el pan nuestro de cada día, donde ese sinsabor de que tenemos un régimen dictatorial que está acabando con muchos de nuestros hermanos, que permite que nuestra familia no la podamos ver, que no tengan comida, que no tengan gasolina, unos lejos en el exilio. Entonces yo creo que para nosotros como que hubo una sobredosis, ¿no? De ver dónde estoy y qué debo hacer o estoy haciendo lo correcto. Es un mayor reto. Ujú. Y a mayor reto también hay mayor posibilidad de contactar con tus fortalezas. Yo siempre digo que Venezuela está destinada a algo muy grande, porque toda esta experiencia por más de 20 años
intensa y acelerada que hemos tenido, nos confrontan, nos quitaron todo lo conocido, el estilo de vida, el tener para ir al ser, ¿no? Entonces, si el reto es tan grande, es porque el resultado también puede ser mucho más valioso. Entonces, ¿qué hacemos como venezolanos y como ser humano, ¿no? Tenemos que tomar una decisión de si seguimos alimentando el temor, porque el temor te controla y en el temor tú das el poder hacia afuera y te vuelves codependiente, te minimiza y el temor cuando es muy alto te congela. Y es un poco entonces que te lleva a sobrevivir, o sea, digamos, a ese mito, así son las cosas, entonces yo me resigno, y en la resignación siempre hay un anhelo de que pueda ser distinto, pero no hago nada, no puedo hacer nada, o sea, no veo solución. Pero y la solución no está quizás en lo que estamos acostumbrados, en lo que estamos acostumbrados que es el hacer, la acción que hago, en cuanto el venezolano quiere las cosas siempre muy rápidas, ¿no? Fíjate que realmente hay un gran comercio con invierto y saco rápidamente y quiero el triple de lo que invertí, ¿no? O sea, siempre mucha rapidez. Y esta experiencia es lograr la calma, o sea, la calma hacia dentro. Entonces, la primera experiencia que tienes que decidir, ¿a qué le voy a hacer caso? ¿Al temor o al amor? Porque esta experiencia es de ir de lo individual a lo colectivo, del egoísmo a la empatía, o sea, del ego al eco, o sea, Sí, hacia adentro. sí, doctora, pero entendido perfectamente. Pero usted y yo de repente tenemos una condición social diferente y tenemos un poquito más que la mayoría. Vamos a hablar desde la mayoría. Me imagino que la respuesta que usted me va a dar es que también se debe en cualquier estrato social. Pero esa gente que no tiene absolutamente nada, que no tiene con qué darle un bocado de comida, que yo creo que debe ser dolorosísimo a un hijo, sacrificar yo no como para que él coma. Si no salgo a trabajar, hoy no hay alimentos en la casa. Es fácil explicarle a esa gente también que tiene que encontrarse consigo mismo, que tiene que No, enfrentar el miedo de esa otra gente está manera. en sobrevivencia y cuando está en sobrevivencia solo está en estímulo-respuesta. Entonces, a esa gente lo que hay es que vea modelos que pueden ser distintos, porque no tiene la capacidad de introspección. Ujú, Está en sobrevivencia. Cuando tú tienes hambre, lo único que piensas es en comer. claro. Cuando tú estás cansado, lo único que piensas es que tienes que dormir. Entonces hay estímulo-respuesta. Y bajo esa sobrevivencia no hay espacio para una reflexión. Entonces ahí viene la colaboración de los demás, de los que pueden pensar un poquito más, para contener a esa persona a llevarlo a otro lado. Y hemos visto que en el venezolano ha habido un volumen X, no lo suficiente, pero sí ha habido mucha gente que colabora, por ejemplo, y lleva comida, muchos hacen comedores, mucha gente de cierto nivel ha hecho eso, pero no es lo suficiente porque esto es un problema colectivo, es un problema más bien de gobierno y se ha convertido en una táctica de gobierno de someter para controlar y si tú controlas, pues haces depender a tu voluntad. Entonces estamos en una distorsión. ¿Pero por qué estamos en una distorsión extrema? Porque el movimiento tiene que ser dentro de nosotros lo contrario, porque lo de afuera es reflejo de cada uno. Nuestra individualidad tiene que sumar, tenemos que colaborar, tenemos que reciprocarnos, o sea, estar recíprocos, que te importe el otro para poder crear una nueva... Ahí está el problema de, vamos a hablar de liderazgo hasta político. El régimen controla, porque es una táctica, usted mismo lo ha descrito, pero los opositores tampoco han hecho la tarea suficiente. Y nosotros como sociedad, como hermanos, el diezmo, el estar pendiente del otro, de la necesidad, no solo en mi espacio, entonces hay una falla de todo, que al final se la terminan aprovechando estos regímenes dictatoriales. Entonces se sobreponen a todo eso porque nadie está pendiente sino de su individualidad y al final yo someto para mi beneficio propio. ¿Es así que está ocurriendo en Venezuela? Sí, indudablemente el facilismo, el querer la solución rápida, el quítate tú para ponerme yo, digamos, el tener por encima de todo, la valía está en el tener, no importa cómo lo tengas ni dónde venga, ¿no? Pero estamos perdiendo vemos un pedacito de la película y no vemos la película completa. Indudablemente aquí políticamente tenemos dos estilos y si bien es cierto que la oposición no se ha robustecido ni fortalecido, sino también se ha contaminado dentro de esta idiosincrasia de facilismo y cuánto hay para eso y cuánto hay para mí, cómo me beneficio. Entonces ahí es donde está el egoísmo
O sea, yo, tanto del gobierno como de elementos de la oposición, no favorecen el colectivo. Entonces aquí hay que tomar en cuenta que nuestro comportamiento individual tiene repercusiones colectivas. Y ¿Y, entonces, qué debemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros empujar desde nuestros diferentes espacios para que estén más pendientes de ese colectivo? Porque entonces a veces suena uno a que le está haciendo críticas solo a la oposición porque, bueno, no ha dado la talla. Es mi caso, lo confieso. Yo creo que a la apuesta, al régimen, yo sé que tienen que estar presos, tienen que pagar con justicia todo el daño que le han hecho a la sociedad, pero nuestros líderes, cuando uno empieza a señalarlos porque no han hecho la tarea de vida, entonces la misma sociedad lo rechaza a uno, dice, tú lo que estás tirando piedra, tú estás desumiendo, entonces al final uno se encuentra como en un callejón sin salida, doctora, entonces no sé qué hacer, le pido consejo a usted como profesional en la materia. o sea, indudablemente tenemos una ausencia de valores, por así decir, ausencia de soluciones, de modelos coherentes entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Entonces, cuando el exterior no te está dando ese modelo, tienes que empezar a hacer tú el modelo en micro para sumar varios en conjunción de varios modelos y entonces irte fortaleciendo. Entonces, ¿a quién le vas a dar tu apoyo? O sea, tienes que tener muy claro tus valores, o sea, ¿qué es coherencia? ¿Me está diciendo, me está mintiendo, me está manipulando? ¿O dónde están los hechos que respalden lo que está diciendo? O sea, es ponerte más, profundizar más, no solo oír y creer lo que te dicen los medios al respecto que te quieren manipular. Entonces, es un punto de discernimiento. El venezolano está acostumbrado al facilismo y a la respuesta rápida. Entonces, cuando no obtiene la respuesta rápida, que se pone reactivo. Mientras más reaccionemos, más estamos aupando la inconsciencia. La inconsciencia, yo me aprovecho para mi beneficio. Y esto tiene enormes consecuencias a nivel incluso colectivo, ¿no? Porque ese dinero que hemos visto que nos han desfalcado, que se ha aprovechado el gobierno, personalidades y a todo nivel, empresarios y demás, ha sido un estilo. O sea, cómo me beneficio de esto a costa del sufrimiento de venezolanos que están pasando hambre, que no mueren y demás. Tiene un efecto personal, familiar y colectivo muy grande, porque todo dinero que haces a costa del sufrimiento de alguien va a tener repercusiones. Tú puedes tener un beneficio inmediato, pero la repercusión la va a cargar, ahí vemos sistémicamente tu familia, tu descendencia. Entonces, ahorita es como hay un caos en lo cual hay pasa todo lo que no debe ser ahorita en Venezuela. Y está pasando, incluso si lo veo más grande también planetariamente, ¿no? ¿Qué hace uno cuando tú no te resulta algo? Cuando tú tienes que cambiar de estilo. ¿Qué pasa cuando cambias de trabajo, cuando terminas una relación, cuando te vas de un país? O sea, tienes que recomenzar. ¿En qué se va el recomenzar? Primero es, ¿qué tengo yo para hacerlo distinto, individual? Entonces tú te basas ¿qué? En tu fortaleza, en tus talentos, en tus habilidades, en lo que te ha servido para sobrevivir, número uno, dos, para integrarte, desarrollarte, ¿no? Esa fortaleza. Entonces el recomienzo en este caso de Venezuela es ¿qué tenemos como valor, como fortaleza el venezolano? Y el venezolano tiene mucha fortaleza. El venezolano lo que pasa es que hay que consolidarla, hay que agruparla, hay que tener modelos, pues, o sea, que haya imitadores que puedan ayudar a rehacer eso. ¿Cuáles son esas fortalezas? El venezolano es cálido, el venezolano es empático, el venezolano, hay un gran porcentaje de Echado venezolanos, para adelante, sí. exacto, echado para adelante, que le gusta trabajar, que sí logran las cosas. Es un promedio y lo vemos en la inmigración. La inmigración del venezolano es un nivel, o sea, mayor que la mayoría de las emigraciones. Entonces, estos son recursos, estos son fortalezas. Cuando tú recomienzas con tus talentos, tú empiezas a reordenar. ¿Y qué es reordenar? Tú empiezas a saber cuáles son las ideas, lo que sustenta, desde qué espacio te relacionas. O sea, ese reorden, por ejemplo, ¿con quién te relacionas y qué? ¿Cuál es tu valor para relacionar? ¿Qué te funciona?
¿En dónde va a estar dirigido tu meta? ¿Solo en la productividad de dinero o hacia un bien común, que en este caso es un bien comunitario? Necesitamos romper el beneficio particular para ir al bien de todo. Y eso es, digamos, una mayor conciencia, ¿no? ¿Cómo hacemos esa conciencia? O sea, tenemos que cambiar nuestros pensamientos. ¿Y cómo logras cambiar tus pensamientos? Aquietándote. Porque la ansiedad te lleva a la aceleración. El temor te lleva a querer solucionar rápidamente la cosa. Entonces, calma, calma y quietud, que es respira. Mientras tú respires y el maratón de pensamientos esté pasando por aquí, deja que esos pensamientos pasen y te vas a concentrar en lo que eres, no en lo que tienes que hacer, no en la acción, sino en la profundidad de ti mismo. Y eso te va a dar calma. Y cuando hay calma, hay posibilidad de ver nuevas cosas que antes no la habíamos visto. Eso es interesante. Vamos a explicar un poquito más. Suena bonitísimo y a mí me encanta porque al final, bueno, uno tiene una vida muy ajetreada. Uno también cuando emigra, fíjese que yo antes de comenzar esta entrevista le dije ya que tengo otro compromiso posterior. Entonces uno siempre anda dando los pasos contados. Pero sí me he dado cuenta, y no sé si eso tiene que ver con la edad, que uno tiene que tomarse ese tiempo. La gente me dice, no, pero tú vives todo el tiempo y tu mente no descansa. No, yo descanso, yo hay momentos, yo parece que trabajara mucho, pero yo me tomo mi descanso. Voy a hablar de mi caso particular, yo por lo menos cuando me baño lo disfruto, pienso y medito. Cuando salgo al patio y limpio el deck, medito. Cuando voy manejando no oigo ni siquiera música porque voy pensando y voy conectándome y entonces voy como encontrándome a mí mismo. Eso no quiere decir que solo estoy pensando en el trabajo, sino en aquello que me produce lo que mi mamá siempre decía, la paz espiritual. A eso es lo que usted se refiere, es decir, estar bien, porque yo creo que, y eso quiero que me lo explique, yo nunca entendía lo que mi mamá dice, estoy bien espiritualmente. Yo decía, qué loca, por eso está mi mamá, estoy bien pero eso lo hace uno dormir tranquilo, es decir, que uno, a pesar del ajetreo de los hijos, de las circunstancias, de los trabajos, de los recortes, de la pandemia, de las enfermedades, de las crisis, uno se acuesta con tranquilidad y uno disfruta de extender la funda de la almohada y acostarse, porque no tiene deudas más allá de lo pendiente. Eso es lo que usted está tratando de explicarnos, que lo puedo hacer yo, que lo puede hacer una persona ahorita que no tiene quizás alimentos en la cocina, que lo puede hacer aquel que tiene mucho dinero y que está pendiente en que no le está produciendo más de la cuenta. Es decir, en todo ser humano, vamos a hablar del venezolano en general. La paz, esa paz espiritual está en relación si estás realmente alineado con tu propósito del alma. Y aquí es donde la variable espiritual, o sea, la experiencia, la intensidad del contraste que estamos viviendo nos lleva a es que no solo es el tener, que no solo es el hacer, sino que hay algo más que te sustenta. Tan es así que cuando uno se muere hay algo que te deja inerte y te congela, pues no hay movimiento, no hay calor, es esa parte del alma. ¿Y cuál es el alma? Lo que busca son experiencias por contraste para vivas lo contrario, lo que no debe ser, para que aprendas la motivación y la fortaleza a ir a lo que es. Y lo que no debe ser es el temor y lo que debe ser es el amor. Entonces, ¿cómo hace esa paz? Como decía, si tú, el pensamiento es la mente, desde la mente hay una mente superior y una inferior. La mente superior está a un bien común más grande. La mente inferior está solo en función de ti. Entonces, cuando yo digo, para los pensamientos, concéntrate en la respiración. La respiración es algo que tiene todo el mundo, no tienes que ir a buscarla, no la compras, y el oxígeno te lleva a una relajación. Y cuando uno está relajado, hay más espacio para sentir. Al sentir, hay otras posibilidades. Porque ¿qué nos lleva a esta situación, venezolano, no desde el temor? A un gran sufrimiento, a una gran resignación, a un gran, bueno, así son las cosas, no hay más, esto se lo llevó el diablo. O sea, estamos ante una situación de no ver soluciones. Pero el sufrimiento es útil solo hasta que lo necesitas. Y el venezolano ha sufrido muchísimo. ¿Por qué? Porque no ha aceptado que hay cosas que definitivamente hay que despedirse, que tampoco funcionaban, aunque formaron parte de nuestro estilo venezolano, y que hay que abrir un nuevo espacio. Y esa es la tercera parte, cómo recomienzas, reordenas y reconstruyes.
Y cuando reconstruye, te basas en primero en lo que es necesario y deja lo deseable a un lado. Lo que es necesario es para yo justamente estar en paz, para poder sobrevivir, para que mi familia esté bien. ¿Y en función de qué? De el bien común, de el nosotros y no solo del yo. Entonces esa reconstrucción es reconocer que hay cosas que se perdieron, agradecer que puedas empezar a hacerlo distinto, basarte en cómo llevas tus necesidades adelante y cuando tú agradeces hay amplitud. Cuando tú te quejas constantemente y señalas, estás enjuiciando y hay estrechez. Y tenemos que pasar de esa estrechez a una amplitud para lograr esa calma. Dolores Paoli, vamos a la segunda parte. Ya pasaron rápidamente estos primeros 20 minutos, pero es fascinante escucharlo porque tenemos que aprender definitivamente y son tiempos de aprendizaje, son tiempos donde nos marcan que la vida no está en manos de uno, definitivamente, y que el mundo lo paralizaron y no fuimos nosotros, lo paralizó. Quizás hay gente que no cree en un ser superior, yo sí creo que fue Dios y nos está dando como una oportunidad. Volvemos enseguida con María Dolores Paoli.